¿Cómo vamos a realizar la simplificación de un circuito eléctrico? ¿Cómo vamos a realizar la suma de las resistencias? Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual contamos con una fuente de voltaje de 120 ohms, tres resistencias con valores de 10 ohms para R1, 4 ohms para R2 y 6 ohms para R3. Por el circuito está circulando una corriente de 4 amperes. Lo que queremos hacer es reducir a su mínima expresión las resistencias, es decir, encontrar una resistencia equivalente para simplificar nuestro circuito. Lo primero que hay que hacer entonces es identificar qué tipo de conexión tienen las resistencias en nuestro circuito. Si analizamos los extremos de nuestras resistencias, nos vamos a dar cuenta que R1 y R2 solamente coinciden en una sección. Un extremo de R1 llega a la fuente de voltaje, el otro extremo llega a tocarse con R2. Es decir, R2 y R1 solamente coinciden en una sección, en un punto. Si analizamos R2 y R3, nos damos cuenta que también únicamente coinciden en una región, puesto que R3, uno de sus extremos, también llega a la fuente de voltaje, no toca a las otras resistencias. Por lo tanto, las resistencias en este circuito se encuentran conectadas en serie. Podemos hacer la suma de esas tres resistencias de forma directa y obtener una resistencia equivalente, que va a ser la suma de la magnitud de R1 más el valor de R2 más el valor de R3. Sustituimos los valores de las tres resistencias para obtener la resistencia equivalente. R1 tiene un valor de 10 ohms más R2, que tiene un valor de 4 ohms, más R3, que tiene un valor de 6 ohms. Sumamos las magnitudes y obtenemos una resistencia equivalente de 20 ohms. Es decir, si nosotros redibujamos nuestro circuito eléctrico, vamos a tener una fuente de voltaje de 120 volts y una sola resistencia que le llamamos la resistencia equivalente con un valor de 20 ohms. Por supuesto, la corriente debe ser la misma, de 4 amperes. Sumamos las tres resistencias en serie y obtuvimos como resultado una sola resistencia, la resistencia equivalente, con un valor de 20 ohms. Nuestro circuito ya quedó en su mínima expresión, tiene una fuente de voltaje, una sola resistencia y la corriente que está circulando a través de ese elemento resistivo.